Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video crítico de nuestro equipo sobre la obra Turangalila del compositor Oliver Messiaen. Bueno, corría el año de 1946, el fin de la Segunda Guerra Mundial estaba reciente y las corrientes artísticas apostaban por las vanguardias. Y es en este tiempo cuando Sergei Kutsevitsky, a través de su fundación, le encarga a Oliver Messiaen una pieza sinfónica sin requisitos de cualquier tipo, en pocas palabras, a gusto del propio Messiaen, el cual terminaría la obra en 1949, solo 3 años después. Los avances tecnológicos más los cambios sociales experimentados por la posguerra no dejaron de lado el entorno artístico. La cada vez más creciente mezcla de culturas, los instrumentos creados a base de electricidad, la nueva visión del mundo artístico es lo que dio como resultado la mezcla interesante que podemos atestiguar en esta obra. Es importante también recordar que la música de este siglo trataba de buscar una gama nueva de timbres sonoros, la cual se vio reflejado tanto en la escritura de toda la obra de Messiaen como en la instrumentación elegida especialmente en esta obra, dando así como resultado la incorporación de un grupo amplio de instrumentos de percusión, eh, como el uso del instrumento de ondas de Martenot, el cual se había creado hace 20 años aproximadamente, dando como resultado con la incorporación de estos instrumentos una más sonora a la disposición de las necesidades del compositor, lo cual en ese tiempo era muy muy importante, ¿no? Eh, Tomar en cuenta estas rupturas para hacer uso de ellas. También es muy interesante ver en la totalidad de la obra esta contraposición de elementos antiguos y modernos. Por ejemplo, en el punto de la instrumentación, lo anterior dicho, ¿no? Los elementos de percusión, que en este caso son un número bastante amplio a comparación de las orquestas anteriormente vistas, o también la inclusión de este instrumento como las ondas Martenot, y también ver esta misma contraposición en elementos musicales como algunos motivos que presenta a lo largo de todos los movimientos, muy tonales con un tejido armónico también bastante atonal, que es como esta contraposición, e incluso algunas formas muy distinguibles, o incluso el acorde final, ¿no? Hay múltiples factores modernos que le dieron un nuevo tratamiento a la sinfonía en el siglo XX, pero tomando en cuenta el rechazo tan representativo del pensamiento de esta época, resulta hasta cierto punto paradójico el uso y la persistencia de la misma. Sin embargo, hay que recordar que ningún cambio se dio de la noche a la mañana, ningún movimiento, ninguna corriente, ni tampoco fue de forma lineal, además de que existía una tendencia muy marcada hacia el neoclasicismo. Esto, si bien podemos observar ciertos signos del declive de la sinfonía, esta realmente nunca llegó a desaparecer, sino más bien a adaptarse. Y este es el caso de la Sinfonía Turangalila. Hablando un poco más sobre el comportamiento de la música en esta época, es imposible que pasemos por alto todos los cambios que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el serialismo pues toma mucha mayor fuerza al término de esta. Y bueno, eso también puede hablarnos de un factor psicológico muy interesante, por cierto. En Turangalila vamos a ver muchos puntos de ruptura, sobre todo en cuanto a su composición, puesto que ya implementa toda su técnica en esta obra, pero también es interesante ver que parece ser que las temáticas narrativas se repiten, es decir, el amor, los sueños, la fantasía, la magia, incluso esta fijación que tiene Messiaen por lo exótico. Y bueno, todo esto aunado a la gran serie de singularidades en su obra, parecen ser un ejemplo perfecto de la integración de la sinfonía a este siglo. Incluso hubo un momento en que
yo olvidé que era francés, o sea, me pareció raro, pues es francés. Y bueno, esto es quizá porque mi estereotipo de un compositor francés es muy siglo XIX, pero pues al final esto también se une a la idea, al pensamiento que tenía Messiaen, que era que toda la música debía estar en un estado perpetuo de autorrejuvenecimiento. Messiaen no percibía ninguna contradicción, ninguna diferencia entre el amor del hombre y el amor de Dios, y esto, tomando en cuenta su catolicismo, pues ya puede ser en sí un signo de ruptura, además de que este tipo de pensamientos le puede dar una expresión mucho más abierta a su arte, ya no simplemente por los recursos compositivos, que pues son bastantes. Y finalmente esto nos puede dar una percepción mucho más amplia de lo que es la vida, la humanidad, por medio de su música. Y bueno, quisiera terminar recordando algunas palabras del propio Messiaen. Aspiro a una música que sea una nueva savia, un nuevo gesto, un aroma desconocido, un pájaro en eterno crecimiento. Una música que simbolice el final de los tiempos, la omnipresencia, los cuerpos transfigurados, los secretos divinos y sobrenaturales. Un arco iris teológico. Seguramente varios de nosotros encontramos información acerca de si Turangalila habla sobre el amor o habla sobre la religiosidad en la que Messiaen creía. Podemos encontrar e incluso cuestionarnos este amor que Messiaen quería plasmar en su obra, ya que es un amor muy complejo que trasciende lo que comúnmente conocemos o reflexionamos acerca del tema. Es un amor que abarca dualidades, abarca lo divino y lo humano y lo sobrehumano, abarca el amor fatal y el amor perdurable que se extiende hasta el infinito. Messiaen era una persona bastante profunda en ese sentido. La divinidad y el amor podía extenderse hasta una divinidad cósmica. ¿Hasta qué punto es Turangalila una obra religiosa? Sabemos que en primera instancia el compositor quiso plasmar en su obra las verdades de la fe católica. Sin embargo, esa fe iba más allá de lo que comúnmente asimilamos. Era resultado de un eclecticismo notorio, que es notorio desde su percepción de las cosas, sus conceptos, incluso el desarrollo de su lenguaje musical iba más allá de lo que podemos llegar a imaginar, ¿no? O más bien de lo que se podía llegar a imaginar en su momento. Era un músico revolucionario en ese sentido. Y bueno, este conjunto de ideas llegó incluso a ser un sincretismo. ¿Por qué? Porque combinaba el asunto de la multiculturalidad en lo divino, el cosmos en lo divino, el amor del hombre en el amor divino. Y en resumen, él escogía bajo qué criterio plasmar todos estos puntos de vista, sin sujetarse a paradigmas estéticos o antiestéticos del modernismo en el que estaba envuelto. Messiaen luchó gran parte de su carrera para rechazar sus propios prejuicios. Argumentaba él mismo que el desafío del artista religioso es hacer que todo sea sagrado y negarse a sí mismo. Cuando uno no tiene un prejuicio, el rechazo y la afirmación se vuelven obsoletas, digamos, ya que ambos, el rechazo y la afirmación, tienen su origen en la voluntad, en la capacidad del compositor y en su propia voluntad. Dentro de esta voluntad subjetiva, el compositor mismo se vuelve libre, se reapropia de las nociones convencionales del gusto, ya sea de la época en la que él estaba viviendo o de cualquier época en la que estemos hablando. En síntesis, esto puede reflejarse en ese placer sin restricciones, en esa alegría, en ese movimiento constante que Messiaen plasmó en Turangalila y que bien muchos lo asimilaron como una obra vulgar por esa exaltación sin límites. El significado de la religiosidad y del amor se atribuye con una recepción abstracta en la obra de Turangalila. Si bien se trata de la presencia o la manifestación de conceptos subjetivos del propio Messiaen, yo pienso que
quiso plasmar esa diversidad de armonía, esa diversidad de compases, de rítmica, como su propia idea de la religiosidad, su propia idea de lo divino. Abriendo el dilema o continuando con el dilema de si Turangalila se refiere al amor de Dios o al amor del hombre o al conjunto de ambos amores, ocurre una descomposición al separar ambos. Digamos, su propio significado carece de afirmación o carece de rechazo, simplemente es. Y bueno, pensando en que el arte como medio puede ser utilizado como un medio de comunicación, si Messiaen falló en esta comunicación, era simplemente una señal de lo que vendría, que la música ya no podría ser escuchada dentro de un paradigma.